¿Te imaginas recibir una promesa directa del mismo Jesús? Una que te asegura la salvación eterna, la confesión antes de morir y el consuelo de su sagrado corazón en tu último suspiro. Esa promesa existe, y millones de católicos en el mundo la desconocen. Hoy te voy a contar qué es la devoción de los primeros viernes, qué debes hacer. Y lo más importante, qué promesa hizo Cristo a quienes la practiquen. La devoción de los primeros viernes, también conocida como acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, es una práctica que nació en el siglo XVII, gracias a las revelaciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en Francia. Esta devoción tiene un propósito profundo: ofrecer reparación por los pecados del mundo y consolar el Sagrado Corazón de Jesús, tan herido por la indiferencia y el desprecio. La Iglesia Católica aprobó plenamente esta devoción, y con ella, Jesús hizo una promesa impactante a quienes la vivan con fe. El 16 de junio de 1675, Jesús le dijo a Santa Margarita estas palabras: «Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final, no morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento». Sí, escuchaste bien, Jesús promete que quienes cumplan esta devoción no morirán en pecado, recibirán los sacramentos antes de morir, y serán acogidos en su divino corazón en el instante final. La devoción de los primeros viernes consiste en lo siguiente: asistir a misa y recibir la Sagrada Comunión en los primeros viernes de 9 meses consecutivos. Si estás en pecado mortal, debes confesarte antes. No vale si lo haces sin estar en gracia. Cada comunión debe hacerse con la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús, reparar las ofensas al Santísimo Sacramento y alcanzar la perseverancia final. Además, si puedes, se recomienda hacer una hora santa de adoración al Santísimo esos mismos viernes. Esta devoción no es solo una costumbre piadosa. Es un camino directo al corazón de nuestro Señor, una expresión de amor y reparación por tantos pecados que se cometen hoy contra Él. Cristo no se queda indiferente ante quien lo ama con fidelidad. Y por eso ofrece lo más grande que puede alcanzar un alma: la gracia de morir en su amistad, la ayuda para no morir sin confesión, y su presencia viva en ese momento en que más lo necesitaremos. ¿Hay algo más grande que eso? El corazón de Jesús nunca se deja ganar en generosidad. Y tú puedes empezar a experimentarlo desde ahora mismo. Además, el Señor otorgó otras 11 promesas para quienes sean devotos de su Sagrado Corazón, las cuales puedes conocer en el siguiente vídeo. ¿Ya conocías esta devoción? ¿La has hecho o te gustaría comenzar? Cuéntanos en los comentarios y comparte este vídeo con quienes lo necesiten. Que Dios te bendiga.